¿Avanza el dato? Bueno, ahí, entonces, hoy vamos a ver la defensa, el trabajo especial de Milagros Colazo. Sus directores, es René Dufar y Walter Weidman. Está presente su tribunal especial para su trabajo especial, que es el doctor Weidman, Mercedes Gómez y Ana Laura Omil. Así que bueno, comenzá cuando quieras, Milagros, y bueno, ahí en su trabajo se titula Estudio de Propiedades Físicas de una muestra de esteroides. Bueno, bienvenido a mi trabajo final. ¿Quién que tiene el micrófono prendido? Porque me escucho. Sí se te escucha vos. Yo. Bueno, antes de empezar me gustaría comentarles que, bueno, primero, dada que estamos todos en cuarentena y que nos quedan todavía varios días más, y que hay mucha gente que no pertenece por ahí al ámbito de la astronomía mirando mi tesis, traté de hacer esta presentación lo más amena y divertida posible, y espero también poder explicar las cosas de forma tal de que entendamos la mayoría, y también me gustaría que toda la gente se anime a preguntar o a hacer comentarios. Y bueno, espero poder llegar y que entiendan un poco qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que me gusta hacer y transmitir un poco de toda la pasión que tengo, no solo para la astronomía observacional y los asteroides, sino también todo el cariño que le tengo a Bosque Alegre. Así que bueno, esta es mi presentación del trabajo final de licenciatura, que se titula Estudio de Propiedades Físicas de una muestra de asteroides. Como dijo Mariana, mis directores son René Dufar y Walter Weidman, y esta tesis se hizo con observaciones exclusivamente de la Estación Astrofísica de Bosque Alegre. Bueno, para comenzar les voy a contar un poco el contenido, cuáles son los puntos principales de los que voy a hablar. Voy a arrancar con una introducción bastante extensa para contar qué son los asteroides, qué variedades hay, dónde se encuentran, cómo se estudian, ¿sí? De modo que también estemos todos en la misma sintonía. Y bueno, acá espero que realmente todos podamos entender la mayor parte de la tesis. Luego voy a contar sobre las observaciones completo, desde estar en casa armando el plan de observación hasta hacer las observaciones, reducirlas, extraer los datos, ver las curvas, todo. Después vamos a hablar un poco también de los ajustes, que ya es el proceso más como de análisis, en el que con los datos listos hay que ver qué información podemos obtener. Y bueno, para terminar, obviamente, qué conclusiones hemos sacado con este trabajo y qué expectativas tenemos a futuro. Bueno, entonces comienzo con la introducción. ¿Qué son los asteroides? Bueno, según la Unión Astronómica Internacional, los asteroides o planetas menores son cuerpos celestes que son pequeños y a menudo tienen forma irregular. El recuento actual es de más de 900.000 asteroides, así que hay realmente una gran cantidad de estos objetos en nuestro sistema solar. Bueno, hay una gran diversidad de asteroides en dos aspectos, sobre todo. Uno es la variedad de tamaños, ¿sí?, que tienen, que pueden ir desde unos 10 metros, ¿sí?, que son objetos muy pequeñitos, que podría guardarlos yo en mi pieza, si quiero, muy chiquitos, o algunos que pueden ser muy grandes y llegar hasta varios cientos kilómetros de diámetro, ¿sí?, como es el caso de este asteroide, que es el asteroide Vesta, que es el más grande que conocemos actualmente, ¿sí? Tal vez la mayoría de ustedes ha escuchado hablar de que el asteroide más grande era Ceres. Bueno, Ceres ya no se considera un asteroide, sino que fue ascendido, digamos, a un planeta enano, ¿sí? Ceres tuvo más suerte, ¿sí?, pero le pasó al revés que a Plutón. Vieron que Plutón era un planeta y de un día para el otro dejó de ser planeta y pasó a ser planeta enano. Bueno, a él lo degradaron. Ceres tuvo suerte y fue ascendido, digamos, de categoría de asteroide a planeta enano, dejándole el lugar de asteroide más grande a Vesta. Y bueno, acá yo les puse cuál es el radio de la Tierra, que son 6.300 kilómetros, como para que tengan una comparación, ¿sí? Que el asteroide más grande que conocemos tiene 530 kilómetros de diámetro,
que es un tamaño importante, pero bueno, comparado con los tamaños que suelen tener los planetas, es más bien pequeñito. Por otro lado, los asteroides presentan una gran variedad de formas, ¿sí? En general no son objetos perfectamente esféricos, sino que pueden tener formas un poco más caprichosas. Por ejemplo, este es Eros, que es un asteroide más bien alargado. Esta es una imagen real. Eso es algo muy copado que tienen los asteroides, y es que podemos mandar sondas que tomen imágenes reales del objeto, ¿sí? Eros, de hecho, fue el primer asteroide que fue visitado por una sonda espacial. Este es el caso de Psyche, por ejemplo, en el que vemos que sí, es un poco más esférico, si se quiere, tiene cráteres tal vez muy importantes. Esto es una representación artística, ¿sí?, del asteroide, no es una imagen real. Y se sospecha que este asteroide puede ser el núcleo, ¿sí?, expuesto de algún objeto que había sido un planeta, pero que perdió sus capas exteriores, dejando afuera, digamos, todo este núcleo interno, ¿sí? Luego hay otros asteroides, por ejemplo, Ida, esto sí es una imagen real también, que no están solos, sino que tienen compañeros, ¿sí? Ida tiene un satélite que lo orbita, que se llama Dactyl, ¿sí? Los asteroides también pueden estar en lo que se conoce como sistemas binarios, es decir, de a más de uno, ¿sí? Tiene como una pequeña luna este asteroide. Después incluso hay otros que son todavía más rebeldes, digamos, que son, por ejemplo, los asteroides como Chariklo, que son asteroides que poseen sistemas de anillos, ¿sí? Esto es un descubrimiento bastante reciente, si se quiere, en el que orgullosamente podemos decir que la Estación Astrofísica de Bosque Alegre ha participado en el descubrimiento de los anillos de Chariklo, y de hecho ese descubrimiento fue merecedor de una publicación nada más y nada menos que en la revista Nature, que es una de las más importantes revistas de ciencia a nivel mundial, ¿sí? Acá tenemos algunos nombres, como Diego García Lambas, estaba Carlos Colazo, también estaba Raúl Media por acá, que son astrónomos de acá de Córdoba, que participaron de esta observación. Y acá les muestro uno de los gráficos de esta publicación, en la que aparece justamente el observatorio de Bosque Alegre, ¿sí? Bien, ahora, ¿a dónde se encuentran los asteroides? Bueno, hay tres reservorios que son los más importantes, digamos, en el sistema solar. Uno está en el cinturón de asteroides, ¿sí?, que está a 3 unidades astronómicas del Sol, sería entre la órbita de Marte y de Júpiter, ¿sí? Este es el más importante de todos, es el que más asteroides contiene. Luego está los asteroides troyanos, que se encuentran en la órbita de Júpiter, en sus puntos lagrangianos, L4 y L5, que son dos puntos muy especiales de la órbita de Júpiter, y por eso estos asteroides tienen este nombre especial, ¿sí?, asteroides troyanos. Y otro reservorio más es aquel que está a más de 30 unidades astronómicas, es decir, más allá de la órbita de Neptuno, que se llama justamente el cinturón transneptuniano. Para este trabajo final nosotros vamos a hacer hincapié en los asteroides del cinturón principal, ¿sí?, y aquellos que están en las nubes de los asteroides troyanos de Júpiter. Bien, en esta gráfica entonces se muestra la distribución de objetos en el sistema solar interior. En verde están los asteroides numerados y no numerados, que ya voy a explicar qué significa esto. En rojo, objetos con perihelio menor a 1.3 unidades astronómicas, y ojo con estos objetos, porque son los que pueden cruzar la órbita de la Tierra y son potencialmente peligrosos para la vida, ¿sí? Estos son los conocidos asteroides NEA, que son muy monitoreados, digamos, por la NASA para controlar que estén ahí comportándose bien, digamos. Y en moradito azul están los asteroides troyanos, que son estos otros objetos que vamos a estar interesados nosotros en estudiar. Y también, bueno, están puestos en cuadraditos algunos de los cometas, sí, que entran en el sistema solar interior. Como completitud, a pesar de que yo no tengo observaciones de estos objetos, esta es la distribución de asteroides, pero en el sistema solar exterior.
En triangulitos hay objetos inusuales. Un objeto inusual se le llama a un asteroide que tiene excentricidad muy alta. ¿Qué significa que tenga excentricidad muy alta? Que la órbita no es bien redondita, circular, sino que es más bien alargada. Es una elipse muy pronunciada. En naranjita están los asteroides Centauros, ¿sí? Que son aquellos que tienen el perihelio menor a 30 unidades astronómicas. En blanco hay unos objetos especiales que se llaman plutinos, ¿sí? Que justamente comparten resonancias con Plutón. En azul están los asteroides del disco disperso y en rojo el cinturón de Kuiper clásico. Y también en cuadraditos los cometas. Bien, ahora, ¿cómo se nombra a los asteroides? ¿Sí? Bueno, el proceso empieza cuando alguien dice, bueno, descubrí un asteroide. Primero hay que fijarse si es realmente un descubrimiento o si ya hay información de ese objeto en las bases de datos. Si no hay información de ese objeto, es decir, que efectivamente es un descubrimiento, se le da una designación provisional, que funciona del siguiente modo. Primero se coloca el año del asteroide, el año que fue descubierto, y luego una sigla que indica el mes en que fue descubierto, en este caso la C corresponde a febrero, y una letra más con un número que es el número ordinal, digamos, de descubrimiento, ¿sí? O sea, qué número de descubrimiento fue en ese mes. Luego, una vez que ya hay observaciones en más de 4 posiciones, es decir, que está bien observado este objeto, se le da una designación permanente. Esto es el número ya correspondiente y un nombre. Esto es importante, ¿sí? El descubridor puede sugerir un nombre, pero hay muchos objetos, como les comentaba recién, que sí o sí deben tener un nombre predeterminado, ¿sí? Por ejemplo, si descubriste un asteroide que está en la nube de los troyanos, debes llevar el nombre de un troyano. Lo mismo que si descubriste un centauro, debes elegir un nombre de algún centauro. ¿Para qué nos sirve esto? Si yo estoy leyendo un paper o escuchando a alguien hablar y me menciona a Chariclo, yo ya sé que Chariclo tiene que ser un centauro y conozco alguna propiedad importante orbital de él, por ejemplo, que es un asteroide que tiene perihelio menor a 30 unidades astronómicas. Entonces ya más o menos en mi cabeza puedo ubicar este objeto en alguna parte del sistema solar, ¿sí? Entonces, bueno, la designación de nombres para los asteroides tiene su importancia. Bueno, ¿cómo se pueden estudiar los asteroides? Tienen un montón de técnicas, diferentes técnicas que se pueden usar para conocer información de ellos, que están relacionadas un poco con la distancia a la que se encuentran, ¿sí? Puede ser la inversión de curva de luz, que es lo que voy a explicar yo más en detalle, las ocultaciones, que esto es así, cuando hay una estrella, ¿sí? Brillando y el asteroide pasa por el frente. Entonces lo que va a provocar es que esta estrella que estaba brillando siempre igual, cuando el asteroide pasa al frente, cae el brillo y después, cuando el asteroide pasa de largo, la estrella vuelve a brillar como antes, ¿sí? Eso es una ocultación. Así se descubrieron los anillos de Chariclo, por ejemplo. Es un método súper interesante. Ahora voy a mostrar un videito. También, bueno, se puede estudiar con información infrarroja, es decir, con satélites como Spitzer o WISE, que toman imágenes en el infrarrojo. Como les decía, lo bueno de estos objetos es que pueden ser visitados por misiones espaciales para no solo tomar imágenes, sino también tomar muestras. Y bueno, también se puede usar imágenes con radares, usar telescopios que tengan mecanismos de óptica adaptativa, ¿sí? Hay una gran variedad, por suerte, de técnicas para estudiarlo. Permiso. Bien, acá entonces muestro algunas imágenes de cuáles serían los resultados de cada una de estas técnicas. Una curva de luz, que me permite determinar, por ejemplo, periodo, forma, amplitud de la curva. Las técnicas de... Ay, perdón, esto lo puse al revés. Esto es una imagen de ocultación que me permite saber más bien la forma, el diámetro del asteroide. Esta es una imagen de radar. Y esto es una imagen que se puede obtener con óptica adaptativa. Bueno, acá les muestro un video de cómo es esta técnica de ocultación. A ver si se carga. Que esta justamente es la de Chariclo. Ven, acá está la estrella brillando, entonces el brillo es constante. Ahí cayó un poco el brillo. Vuelve a caer
por bastante tiempo, que está pasando el asteroide, vuelve al brillo normal y cae de nuevo, ¿sí? Entonces, esta caída de brillo más larga en el tiempo es debido a que está el asteroide pasando por el frente de la estrella, y estos dos picos secundarios fueron de la caída de brillo ocasionado por justamente los anillos de Chariclo. Otras formas de estudiarlo es con polarimetría, también se pueden tomar espectros, usar esto de las técnicas radiométricas para estudiar más bien la temperatura en la superficie del asteroide, o incluso la observación in situ, ¿sí? Acá tengo también un video que muestra de la nave Hayabusa 2, ¿sí? Que visitó al asteroide Ryugu y pudo tomar muestras de la superficie de este asteroide para posteriormente traerlas a la Tierra y estudiarlas en laboratorio, ¿sí? Eso me parece a mí increíble de estos objetos, que vamos a estudiarlos así tan de cerca. ¿Sí? Ven, ahí se ve el momento en que recolecta muestras de la superficie. Bien, bueno, ahora vamos a hablar de lo más importante de mi trabajo final, que son las curvas de luz. Bueno, la curva de luz es la variación del brillo del objeto en función del tiempo, ¿sí? Como ven acá, en el eje Y tenemos el brillo y en el eje X el tiempo. Como les había dicho al principio, los asteroides no son objetos perfectamente esféricos, sino que tienen alguna forma, ¿sí? Imagínense en este caso, que es un objeto más bien ovalado, hay momentos en que nos muestra su cara, digamos, más extensa, entonces va a reflejar más luz del sol y por lo tanto vamos a ver un aumento del brillo, y hay momentos en que nos mostrará su superficie menos extensa y entonces vamos a ver una caída de brillo porque obviamente va a reflejar menos luz, ¿sí? Entonces, a medida que el asteroide va rotando, yo voy a ir viendo una variación de brillo debido a esta forma no esférica que suelen tener. Hay algunos efectos que pueden cambiar la curva de luz, como es, por ejemplo, el cambio del ángulo de aspecto. El ángulo de aspecto es el ángulo que se forma entre el eje de rotación del asteroide y la línea de la visual a la Tierra. Entonces, imagínense este caso, ¿sí? En el que está la Tierra, esta es la línea de la visual, y para acá está el eje de rotación. En este caso, el ángulo de aspecto es de 90 grados. Yo estoy observando, digamos, hacia el ecuador del asteroide. Entonces voy a estar en el caso que les mostré recién. Voy a poder ver la máxima amplitud de la curva de luz, porque voy a ver cuándo el asteroide esté mostrándome su sección más ancha y cuándo esté mostrándome la más pequeña. Entonces, en una configuración de ángulo de aspecto 90 grados, la amplitud de la curva de luz va a ser máxima. El caso opuesto es el siguiente. Cuando yo tengo el eje de rotación del asteroide y la línea de la visual que coinciden, ¿sí? Es decir, que el ángulo de aspecto es 0. En este momento, ¿qué estamos viendo? Bueno, estamos viendo justo hacia el polo del asteroide, ¿sí? Solamente el polo. Entonces, a medida que el asteroide rota, yo no voy a ver ninguna variación porque voy a estar viendo siempre la misma cara, ¿se entiende? Entonces, en este caso, no va a haber variación de brillo y la amplitud va a ser mínima, ¿sí? Entonces, si estoy observando al asteroide en el polo o estoy observando un asteroide que justo es perfectamente esférico, no voy a poder ver variación de brillo, ¿sí? Si es perfectamente esférico, porque va a girar y va a ser siempre la misma superficie la que refleja luz, y si el ángulo de aspecto es 0, no voy a ver variación porque voy a estar viendo siempre a la misma cara que es el polo, digamos. Entonces acá les muestro, para que ejemplificar, ¿sí? Este asteroide que está observado en 1992, donde vemos que la amplitud... Oye, acá también puse todo mal. Bueno, este asteroide es de 1992, que está la amplitud de la curva muy pequeña. Luego en el 2000 la amplitud ya creció un poco, y finalmente en el 2003 la amplitud de la curva es máxima, ¿sí? Entonces eso es un asteroide observado en distintos ángulos de aspecto. Otro fenómeno que puede afectar a la curva de luz es el ángulo de fase, que el ángulo de fase es el ángulo formado entre la Tierra y el Sol, ¿sí? Entonces, en
el momento de la oposición, ¿sí? Que es aquí cuando el ángulo de fase es 0, el Sol está iluminando completamente a la cara visible del asteroide, por lo tanto ahí el asteroide va a estar en su punto de máximo brillo, es decir, de menor magnitud, ¿sí? Pero a medida que vaya aumentando el ángulo de fase, va a ir disminuyendo, ¿sí? El brillo y por lo tanto va a ir aumentando la magnitud. Además, ya van a empezar a jugar un papel más importante las sombras que provoca el Sol en la superficie del asteroide, haciendo que la amplitud de la curva también disminuya. Bien, ahora les voy a contar un poco cómo hicimos la selección de objetos, ¿sí? Para la selección de objetos nosotros hemos trabajado, ¿sí? En colaboración con proyectos internacionales que están relacionados a la misión Gaia y a la misión Lucy. Gaia, ¿sí? Va a medir la masa de unos 100 asteroides, entonces se espera poder generar modelos 3D de estos 100 asteroides en la Tierra y así poder calcular su volumen. Entonces, teniendo la masa calculada por Gaia y el volumen calculado desde Tierra, uno puede obtener la densidad. Los asteroides de esta muestra que hemos elegido son Aran, Sabauda, Vigigera, Adelaide y Roma. Por otro lado, también hemos colaborado con la misión Lucy, que es una misión de la NASA, que va a mandar una sonda espacial en 2021 a los troyanos, justamente, para estudiarlos y conocer un poco más el proceso de formación y evolución de planetas gigantes como Júpiter, ¿sí? Nosotros de esta muestra hemos observado a Horus y a Euríbates. Bien, para comentar un poquito cómo entran, o sea, o qué relación tienen nuestras curvas de luz con los modelos 3D, voy a explicar muy brevemente el algoritmo SAGE, que es de un grupo de Polonia con el que estuvimos colaborando, ¿sí? Que es un algoritmo de modelado de asteroides que se basa únicamente en los datos fotométricos que se obtienen de curvas de luz, nada más. Para eso, obviamente, hay que asumir que tiene albedo constante, es decir, que toda la superficie del asteroide refleja la luz por igual, que la distribución de masa es homogénea, o sea, no hay ningún boquete más pesado que otro, y que el asteroide rota solamente alrededor de un solo eje, ¿sí? No es un asteroide que tiene su eje precesando. Entonces, el proceso de modelado muy a grandes rasgos es el siguiente. Se comienza siempre con una esfera perfecta, con alguna orientación de ojo random, ¿sí? Y se le dan condiciones iniciales. Entonces, el algoritmo va a generar algún modelo. Luego hay que hacer alguna simulación para ver qué curva de luz produciría cada uno de los modelos generados. Y esas son las curvas de luz sintéticas. En ese momento es donde entran las curvas de luz observadas, porque hay que comparar la curva de luz observada con la curva de luz sintética generada por el modelo. Entonces ahí se calcula el error cuadrático medio entre cada una de las curvas sintéticas con las observadas y se ve, bueno, cuál es la que mejor ajusta, es decir, cuál es el mejor modelo, se le asigna un peso mayor y continúa este proceso. Esto se repite varias veces de forma tal que se van a generar varios modelos y acá de nuevo entra el interés observacional. ¿Por qué? Imagínense que un asteroide está muy bien observado, se ha observado toda su superficie, ¿sí? En distintos ángulos de aspecto, como veíamos antes. Entonces, bueno, cada uno de los modelos va a tener que ser muy similar, ¿sí? El problema surge cuando hay un asteroide que tiene alguna cara que tal vez no fue observada. Entonces, esa es una zona donde el algoritmo va a tener que inventar alguna solución. Entonces va a diferir en cada uno de las veces que corramos al algoritmo. Entonces nos va a estar señalando que ese asteroide debe seguir siendo observado para tratar de obtener información de esa zona que no estamos viendo y que es necesaria para finalizar el modelo, ¿sí? Bien. Con respecto a la misión Lucy de la NASA, como les decía, bueno, va a ser la primera que va a estudiar a los troyanos. Le pusieron este nombre en honor, digamos, al ancestro humano fosilizado Lucy, como lo habían llamado sus descubridores.
Va a viajar durante 12 años alrededor de Donald John Hanson, que es un asteroide de cinturón principal, y luego va a continuar estudiando a estos 6 troyanos, que son Euríbates, Polímele, Horus, Leucus y Patroclus Menocius. Y bueno, de estos, para este trabajo final, solo hemos observado a Euríbates y a Horus. Bien, las observaciones. Bueno, como les conté, todas las observaciones fueron realizadas desde la Estación Astrofísica de Bosque Alegre, con el telescopio reflector de 1,54 m con foco newtoniano y montura ecuatorial, que es este de la foto, ¿sí? La cámara es la Apogee U9, ¿sí? Donde, bueno, acá son todas las especificaciones técnicas de la cámara. Nosotros nos quedamos con el binning 4x4, porque el SIN en Bosque Alegre suele estar entre los 2 y 3 segundos de arco, por lo cual usar un binning menor implicaría estar sobremuestreando, ¿sí? Entonces decidimos quedarnos con el binning 4x4. Bueno, para hacer una observación antes de esa noche hay que armar todo el plan. ¿Qué consta esto? Bueno, primero hay que generar las efemérides, ¿sí? Para eso nosotros usamos la página del Minor Planet Center, donde uno ingresa el asteroide y eso le va a devolver las coordenadas en J2000 del objeto, ¿sí? Además, también tenemos su magnitud y el movimiento aparente en el cielo, ¿sí? Una vez que tenemos las coordenadas del objeto para esa noche, en el caso de Bosque Alegre es necesario precesarlas, ¿sí? Porque el MPC nos da las coordenadas en J2000 y nosotros las necesitamos en J2019. Bueno, porque fueron el año pasado las observaciones, así que hay que precesarlas. Luego, con el STARAT, lo que nosotros hacemos es controlar la altura del asteroide. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a observar a los objetos siempre y cuando estén por arriba de los 30 grados, ¿sí?, de altura. ¿Por qué? Porque está más bajo, ya hay mucha absorción atmosférica, aparte de que molestan muchísimo las luces de las ciudades, así que vamos a observar siempre objetos por encima de los 30 grados de altura. En esta imagen aquí está la altura, las horas de la noche, y cada una de estas curvas corresponde a un objeto distinto. Esto nos va a ayudar también a planificar en qué orden observar los objetos y entre qué horarios. Por ejemplo, en este caso podríamos observar a Donald Johanson, ¿sí?, hasta, no sé, las 4 de tiempo universal, y ahí comenzar a observar a Polímele, por ejemplo. Luego también hay que generar cartas de identificación, que es esta imagen que ven aquí, que es para identificar el campo donde se va a encontrar el asteroide. En esta imagen el asteroide no está porque corresponde a un survey que cuando tomó las imágenes, obviamente el objeto que yo quiero ver no estaba justo pasando por ahí, ¿sí? Esto es solo para que cuando estemos esa noche en el telescopio, nosotros tomamos una imagen una vez que calamos al objeto y tenemos que compararla con esta. En la imagen que estamos viendo esa noche en el telescopio, vamos a ver que sobra un objeto que no está en esta imagen, y bueno, ese va a ser entonces el asteroide. Y decimos, bueno, hemos ubicado bien el objeto y comenzamos con las imágenes. Bueno, durante la noche de observación surgen también varias cosas que hay que ir solucionando. Por ejemplo, ¿qué filtro vamos a usar? ¿Por qué? Nosotros en general hemos trabajado con filtro R, ¿sí?, ya que los colores son más brillantes en ese filtro, o sin filtro, en el caso de que no alcanzáramos la señal ruido deseada, ¿sí?, que nosotros en general siempre esperamos tener una señal ruido de 100. Otro tema es elegir el tiempo de exposición, justamente para que la señal ruido llegue a 100, ¿sí? Eso también lo hacemos durante la noche de observación. ¿Y qué pasa si el asteroide se mueve demasiado rápido? Si se mueve demasiado rápido y era medio débil y le pongo un tiempo de exposición largo, el asteroide va a salir todo alargado, entonces no me va a servir después para tener datos. Entonces, bueno, son todas cuestiones que durante la noche de observación hay que estar atentas a
ir solucionando para que la imagen sea lo mejor posible y me permita después obtener información útil. Bien, entonces, bueno, ya imagínense que, bueno, ya hice todo el plan de observación, fuimos a Bosque Alegre, tomamos las imágenes, ahora tenemos que reducir esas imágenes y obtener datos. El proceso de reducción se hace con un programa que se llama iGraph, ¿sí? La imagen cruda, que yo tomo con el telescopio, ¿sí?, está afectada por el bias, el dark y el flat, ¿sí?, que ahora voy a explicar qué es cada uno de ellos. El bias es un nivel base que tienen todos los CCD de cuentas, que va a estar sumándose a todas mis imágenes y que no va a ser, como les digo, información del objeto astronómica, sino que es algo intrínseco de la cámara. Para corregir por bias, lo que se hace es tomar una imagen con obturador cerrado y sin tiempo de exposición, y medimos, esto es un histograma, acá están las cuentas y esto es la frecuencia. Acá medimos una cantidad de cuentas para nada despreciable, que va a estar sumada a todas las imágenes, ¿sí? Entonces, esta es la imagen bias, que hay que restársela a todas las que tengamos. Otro efecto es el dark, que está relacionado con la corriente oscura, que se llama, que son efectos térmicos que tiene la cámara, ¿sí?, que también va a hacer que se sumen a algunas cuentas. En general, las cámaras modernas nos permiten despreciar el dark. En el caso de Bosque Alegre, como ven, no es posible. Esto es un número de cuentas que no podemos despreciar, que también está sumado a nuestras imágenes. Por lo tanto, no nos queda otra opción más que también hacer la corrección por dark. Luego tenemos el flat, ¿sí? Acá tenemos los píxeles y el número de cuentas. El flat nos da una idea de que todos los píxeles SD no son igualmente sensibles, ¿sí? Si yo ilumino a mi cámara con una luz plana, yo veo que no todos los píxeles responden igual como uno esperaría. Entonces esto también, este gradiente también hay que corregirlo porque si no me va a estar introduciendo información errónea en mis imágenes. El flat se puede tomar de dos maneras. Hay un flat que se llama de cúpula y un flat que se llama de cielo. El flat de cúpula, como dice, se toma dentro de la cúpula, apuntando el telescopio a una pantalla blanca iluminada uniformemente, y el flat de cielo se suele tomar al atardecer o al amanecer, ¿sí?, al cielo, ¿sí? Nosotros comparamos, ¿sí?, a una imagen corregida por flat de cúpula y una imagen corregida por flat de cielo. Esto es un corte horizontal, y vemos que no hay mucha diferencia entre corregir por flat de cúpula y corregir por flat de cielo. Como verán, es más o menos lo mismo, pero parece que el flat de cúpula presenta un gradiente un poco más notorio, por lo tanto, nosotros decidimos continuar tomando flat de cielo y corregir las imágenes por flat de cielo. Bueno, una vez que ya redujimos todas las imágenes, es decir, corregimos por todos estos efectos, bias, dark y flat, hay que extraer los datos. Las mediciones de las curvas de luz se hacen con lo que se conoce como fotometría diferencial, que es cuando medimos la diferencia de brillo entre mi asteroide y alguna estrella de calibrado, que no tiene que ser variable, ¿sí? Yo sé que el asteroide varía de brillo y lo quiero comparar con algo que tenga brillo constante. Entonces, imagínense, ¿sí?, acá tengo mi objeto, ¿sí?, y esta es mi estrella de comparación. La magnitud que yo observo desde la Tierra está afectada por este término que tiene que ver, se llama constante instrumental, que tiene que ver justamente con todo el tren óptico por el que tuvo que atravesar la luz, y la masa de aire, que yo les decía recién, nosotros tenemos que tratar de observar siempre por encima de los 30 grados de altura, porque es donde hay menos absorción. En principio uno debería calcular la constante instrumental y la masa de aire, pero como en fotometría diferencial yo estoy haciendo la resta de estas dos magnitudes y estoy, por un lado, observando a los dos objetos al mismo tiempo, como verán, o sea, está en una misma imagen. Si yo tomo la imagen con el mismo telescopio en el mismo instante de tiempo, estos dos términos van a ser iguales. Y la masa de aire también es la misma, porque la estrella de comparación debe estar en el mismo campo que el objeto, y aparte, como ven, están muy cerca.
Entonces, estos dos términos también son iguales, y al hacer la resta, obviamente, esto desaparece, y finalmente lo único que yo necesito medir para calcular esta diferencia de magnitudes son los flujos de ambos objetos. Ahora, ¿cómo identificamos al asteroide? Si yo les muestro esta imagen y les pregunto cuál es el asteroide, no hay manera de saberlo. Para poder identificar al asteroide, lo que hacemos es este GIF, digamos, donde se apilan todas las imágenes y las estrellas quedan fijas, pero se ve al asteroide que está ahí, tiqui, 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 moviéndose, ¿sí? Entonces, una vez identificado el asteroide, es que podemos aplicar la fotometría diferencial. ¿Cómo vamos a medir los flujos? A los flujos los medimos con otra forma que se llama fotometría de apertura, ¿sí? Para eso usamos un software que se llama AstroInJ. En la fotometría de apertura hay un anillo en el que medimos la contribución de la fuente, ¿sí? Que en este caso sería, por ejemplo, el asteroide, pero que obviamente acá lo que yo estoy sumando también tiene cielo, ¿sí? Y yo no quiero la contribución del cielo, yo quiero solamente el flujo del objeto. Para poder sacarle ese cielo que está ahí molestando, lo que se hace es definir un anillo, ¿sí? Cercano al de apertura, que se llama anillo de cielo, en el que se estima el valor del cielo para después restárselo adentro de la apertura y quedar solo con la contribución de la fuente. Para la fotometría de apertura también hay que hacer un poco de arte con los anillos, ¿sí? Si yo elijo una apertura demasiado chica, voy a estar perdiendo seguramente contribución de la fuente. Si elijo una apertura demasiado grande, voy a estar metiendo un montón de cielo, que no es lo que quiero. Si yo hago un anillo de cielo demasiado chico, voy a tener pocos datos para la estadística. Si hago un anillo de cielo demasiado grande, voy a estar tal vez sumando cielo que es muy distinto al valor que tiene dentro de la apertura, y por otro lado también puedo estar incluyendo contribución de otras fuentes que van a estar contaminando, ¿sí? Entonces, por lo que hemos leído en la literatura, vimos que la opción más razonable para elegir los radios es elegir que la apertura sea de un radio de 5 píxeles, que el anillo interior sea la apertura más 5 píxeles y que el anillo exterior sea el anillo interno más otros 5 píxeles. Y así, con esta fotometría de apertura y los anillos así elegidos, vamos a medir el flujo del asteroide y de dos estrellas de comparación. Y vamos a obtener los resultados, ¿sí? Estas curvas, ¿sí? Son, bueno, en el que muestran estos gráficos son, en el eje Y está la diferencia de magnitudes, en el eje X las horas en tiempo universal. En azul vemos la curva del asteroide, es decir, la diferencia de magnitud entre el asteroide y la estrella de calibrado, y en negro está lo que se llama el control, que es una diferencia entre dos estrellas de calibrado. Estos puntos negros deberían siempre estar más o menos distribuidos en una línea, ¿sí? Constantes, porque justamente es una resta entre dos estrellas de calibración que deben ser constantes, tienen que tener brillo constante, ¿no? Variar, ¿sí? Y bueno, por ejemplo, acá en el caso de Horus, se nota una pequeña variación media sinusoidal en el asteroide, con lo cual estamos diciendo, bueno, se ve alguna variación de brillo. Este es el caso de Euríbates, ¿sí? Donde también se puede ver alguna variación por encima y por debajo del cero. Tuvimos, por ejemplo, esta noche que era bastante feuchi, como pueden ver en el control, los puntos están bastante no constantes, y esto seguramente es porque fue una noche en la que hubo por ahí muchas nubes o mucha humedad. Sin embargo, después veremos que no afecta demasiado al ajuste de la curva. Este es el caso de Adeline, que lo observamos una sola noche, y parece como que hubiera unas variaciones de corto periodo, pero que en realidad son debidas a justamente la noche de observación, que no fue buena, no es una variación intrínseca del asteroide, ¿sí? Bueno, este es el caso de Adelaide, que lo pudimos observar varias noches, pero noten, por un lado que dentro de todo las estrellas de control se mantuvieron más o menos constantes, pero el asteroide también, o sea, no se ve demasiada variación, así que
es fuertemente probable de que estemos observando este asteroide justo en el polo, ¿sí? Por eso no vemos variación alguna, o sea, está bastante planchado. Este es el caso de Roma, en el que también observamos una sola noche, pero noten que, bueno, la estrella de control muy constante, tenemos los puntos de la curva del asteroide con poquísima dispersión, la amplitud es bastante buena. El problema es que tenemos solo una noche de observación. Entonces vamos a ver que eso después va a afectar al ajuste del periodo. Este es Abauda, que, bueno, este está precioso, se le ven dos máximos, el mínimo. Acá esta otra noche también observamos un máximo que seguramente después se empalma muy bien acá. La noche fue bastante buena, como podrán ver, la estrella de control está bastante constante. Y acá tenemos a Vigera, que si bien por ahí la primera noche no fue de las mejores, también se puede ver una variación por encima y por debajo del cero en ambas noches, y que también tiene un ajuste muy satisfactorio. Ahora, como yo les comentaba recién, a esto hay que empalmarlo, ¿sí? Para yo poder obtener un periodo, ¿sí? O una amplitud de una curva de luz, yo necesito poder empalmar esta curva con esta otra, ¿sí? Curvas de diferentes noches. Y acá van a empezar a surgir bastantes problemas y comenzamos con el ajuste de las curvas de luz. El ajuste de las curvas de luz se realiza con lo que se conoce como el método de Fourier, que básicamente es ajustar coeficientes y frecuencias de un polinomio trigonométrico a mis observaciones con mínimos cuadrados, ¿sí? La función propuesta es esta. Ahora, para cuadrados mínimos, un requerimiento esencial es que todos estos coeficientes que yo quiera calcular sean lineales en la función. Acá yo veo que los A0, el A1, AN, B1, Bn están lineales en la f de t, pero el parámetro más importante para mí, que es el periodo, no está lineal en esta función, porque está metido en el argumento del coseno. ¿Cómo hacemos para salvar esto? Bueno, lo que se hace en realidad es hacer el ajuste vía cuadrados mínimos, pero en un rango de periodos, e ir calculando el error cuadrático medio para cada uno de los periodos. Y se obtiene el periodograma, ¿sí? Error cuadrático medio versus periodo. Obviamente, yo voy a elegir el periodo que me dé el error cuadrático medio mínimo, ¿sí? Que va a ser el periodo que mejor ajusta a las observaciones. Para hacer estos ajustes de la curva de luz, nosotros hemos usado el programa Periodos de Fernando Mazzoni. Un problema, entonces, que va a surgir es que para cada noche va a haber estrellas de calibrado distintas, porque el asteroide es un objeto que se mueve, ¿sí? Entonces, noche a noche va a estar en un campo diferente. Esto, por ejemplo, es 3 campos de Euríbates para el 24 de agosto, el 25, o sea, la noche siguiente, y el 26, la noche siguiente. Y noten que los 3 son muy distintos, ¿sí? Acá se los muestro en grande. Esta es la primera noche. Fíjense, por ejemplo, estas 3 estrellitas. Acá ni se ven. Acá, por ejemplo, tenemos esta como B ahí, que a la siguiente noche no la veo. Entonces, dado que yo lo que hago es medir de una diferencia de magnitud entre mi objeto y una estrella de calibrado, voy a tener que estas diferencias van a ser distintas noche a noche, porque la estrella de calibrado va a tener un brillo distinto, porque va a ser otra. ¿Qué va a provocar esto? Que cuando yo haga un gráfico del delta de la magnitud versus el tiempo, voy a tener para una noche una curva que quedó por acá arriba. Para la siguiente noche, una curva que quedó más abajo. Por esto de que la diferencia va a dar distinta. Y a su vez que, como, o sea, yo este lo observé entre las 0 y las 5 de las TU, pero este entre la 1 y las 3, y acá pareciera que no coincide, entonces hay que arreglar tanto el eje X como el eje Y. Al eje X lo arreglamos, digamos, calculando la fase, ¿sí?, del asteroide, donde tenemos que elegir un T0, que en general es el primer tiempo, digamos, del primer punto que yo tenga, por ejemplo este, y el T es todo lo siguiente. Y el T grande va a ser el periodo. Y a esto se le resta la parte entera. Y para corregir este desfasaje entre las curvas, lo que voy a hacer es un constante, se llama el offset,
donde en general la primera noche se usa como la noche base y se corrigen todas las demás para empalmar con la primera. Todo esto lo hace el programa. Y bueno, ¿cuáles son los resultados que hemos obtenido de hacer los ajustes? Este es el ajuste que hemos hecho a Horus, uno de la misión Lucy. Obtuvimos un periodo de 13.48, más adelante voy a mostrar una comparación con los valores de la literatura, y una amplitud de 0.16, acá vemos que el ajuste es bueno, ¿sí? Presenta dos máximos, el mínimo, ¿sí? Así que, bueno, es probable que esto sea un elipsoide, ¿sí? Donde a veces nos está mostrando su cara más extensa, a veces la menos extensa. Este es el caso de Euríbates, súper interesante, el periodo obtenido es de 8.73 con una amplitud de 0.17, y noten, esto no tiene solo dos máximos y dos mínimos, tiene como una forma más caprichosa. Bueno, curiosamente a Euríbates hace solo algunas semanas se le ha descubierto que tiene un satélite, como vimos al principio que Ida tenía un satélite a su alrededor, Euríbates al parecer también. Entonces, estos máximos adicionales que estamos viendo muy seguramente son debidos a este compañero que tiene, con lo cual estos datos que vamos a aportar resultan súper importantes para la determinación de los parámetros de este satélite. Acá está el caso de Align, ¿sí? Que es problemático, que ustedes, bueno, acá verán que los puntos pareciera que tienen una variación de súper corta frecuencia y que el ajuste no pasa por ahí, pero bueno, como les decía, estas variaciones son en realidad debidas a la mala noche de observación, no a algo intrínseco del asteroide. Notemos que la amplitud es súper baja, es de 0.07, ¿sí? Con lo cual esto no es información de la que podamos realmente sacar algo interesante, ¿sí? Es solamente, por decir, ruido de la noche. Bueno, en el caso de Adelaide, el periodo que obtuvimos es de 19.88, ¿sí? Y el tema con este asteroide es que tiene un periodo muy largo. Y nosotros lo observamos solo nosotros desde Bosque Alegre. En el caso de estos asteroides que tienen periodos tan extensos, es necesario coordinar campañas de observación con otros observatorios, de modo tal que durante mis horas de noche yo observe este asteroide y cuando se me hace de día a mí, empiece alguien del otro lado del mundo en su noche a observarlo y así poder completar el periodo, ¿sí? Porque obviamente yo, desde Bosque Alegre, en una sola noche de observación no tengo 20 horas de noche, ¿sí? Tengo a lo sumo, no sé, 6, 7. Este es el caso de Roma, como les había contado, las observaciones son muy buenas, pero solo está observado una noche, entonces vimos solamente un máximo. Y cuando ajustamos el periodo, acá nos da 5.1 y el periodo en realidad es algo así como el doble. Así que es muy necesario que continuemos observando a este asteroide. Este es el caso de Sabauda, que ya habíamos visto, que las observaciones eran buenísimas, sí, acá se ven muy bien los dos mínimos, las curvas que están empalmando muy bien, ¿sí? El periodo que obtuvimos es de 6.71 y la amplitud es 0.27, ¿sí? Esto también es un gran candidato a ser un elipsoide bien bonito. Y finalmente acá tenemos a Vigligera, que también dio un ajuste muy bueno. El periodo es de 7.81 con una amplitud de 0.37, también empalman bien las dos curvas de las dos noches. Bueno, también es un ajuste satisfactorio. Vigligera es el único de nuestra muestra que posee ya modelo 3D. En ninguno de los otros tiene, él sí. De hecho, tiene dos modelos propuestos, el modelo 1 y el modelo 2. Esto fue para la primera noche de observación y esto para la segunda. Fíjense que la forma de los modelos es distinta y la orientación del eje de rotación también es bastante distinta, con lo cual es muy importante poder discernir cuál es el modelo correcto. Yo creo que, no lo dije al principio, pero esto de observar en distintos ángulos de aspecto, que es cuando cambiaba el ángulo entre la línea de la visual y el eje de rotación del asteroide, es muy importante
para justamente estudiar la orientación del eje de rotación, ¿sí? Poder tener curvas de luz con distintas amplitudes nos permite discernir entre las orientaciones del eje de rotación. En fin, comparando las curvas de luz sintéticas generadas por estos modelos y la curva de luz que nosotros observamos, nosotros diríamos que estamos más bien de acuerdo con el modelo 2. ¿Y por qué digo esto? Bueno, fíjense que este modelo parece tener un mínimo menos profundo que otro, y eso es lo mismo que observamos nosotros acá. Un mínimo más profundo y un mínimo un poco menos profundo. Entonces, bueno, acá está el resumen, donde acá muestro los periodos que hemos obtenido nosotros para cada uno de estos asteroides con sus amplitudes, comparándolos con periodos y amplitudes reportadas en la literatura. En el caso de Align, como les decía, nosotros determinamos un periodo de unas 5 horas, de unas 4.5 horas, y el periodo reportado es de 13.05. Pero, bueno, tenemos una amplitud muy baja y no pudimos obtener información confiable. En el caso de Roma, también, que les había comentado, el periodo obtenido es de 5.1 y el reportado es de 9.8, que es más o menos el doble. Y esto es porque falta observarlo un poco más para completar la curva, ¿sí? Porque sabemos que tiene que tener al menos 2 máximos y nosotros observamos uno solo. En el caso de Adelaide, vemos que el periodo nuestro está de acuerdo con la literatura. Nosotros tenemos 19.88 y el reportado es 19.96. Pero sí hemos contribuido con una curva de luz en una amplitud distinta. Nosotros tenemos 0.16 y la reportada es 0.35. Así que, bueno, son datos medidos en un ángulo de aspecto diferente, lo cual es muy importante para el modelado. En el caso de Sadauda, obviamente, el ajuste dio muy bien, 6.71 el periodo que medimos, con 6.71 uno de los reportados. La amplitud es 0.27, la que medimos, 0.22 la reportada, está más o menos parecida, no ha cambiado demasiado. En el caso de Viligera, de nuevo, hemos medido muy bien el periodo, 7.81 y 7.83 es el reportado. Y de vuelta hemos aportado una curva de luz en un ángulo de aspecto diferente, ¿sí? La amplitud que medimos era 0.37 y la reportada es 0.46. Además de que, bueno, estamos ayudando fuertemente a discernir entre el modelo 1 o el modelo 2. En Euríbates, de vuelta, el periodo está bastante bien. Y la amplitud cambió, pero también bastante poco aún. Y bueno, lo mismo en el caso de Horus. Está bastante bien determinado el periodo y la amplitud ha variado, pero poquito. Bien, conclusiones y trabajo futuro. Para la misión Lucy, bueno, hemos obtenido tanto para Horus como para Euríbates datos de excelente calidad, sí, que van a contribuir muy satisfactoriamente al modelado de estos objetos, necesario para que Lucy no vaya y se choque contra alguna montaña de uno de los dos. Estamos aportando datos de gran interés científico que van a facilitar la determinación de las propiedades del satélite de Euríbates, que encima está recién descubierto. De ambos hay poca información en la literatura, con lo cual es muy importante que sigamos observándolos y aportando curvas de luz. Esperamos para eso poder continuar desde LEADA, pero también incluir observaciones de Casleo y, si es posible, algunas desde Tolar Grande. En los meses venideros esperamos poder hacer algunas ocultaciones de estos objetos. Notemos que en el caso de Euríbates sería muy interesante hacer una ocultación, porque lo que uno esperaría es que si vos observas la estrella, caiga el brillo porque está pasando Euríbates, y después Tuki caiga un poquito el brillo de la estrella y digas, bueno, ahí está el satélite, ¿sí? Entonces, la verdad que sería súper interesante poder empezar a hacer ocultaciones de este objeto. Y obviamente esperamos poder observar a el resto de los objetivos de esta misión, ya que tiene 4 más y nosotros hemos observado solo a 2 por el momento.
Con respecto a la misión Gaia, también proporcionamos información relevante, no solo para conseguir los modelos, como es el caso de la mayoría de nuestros objetos, sino también para discernir entre, por ejemplo, los dos modelos diferentes que tiene Vigigera. Adelaide y Vigigera también son dos asteroides que todavía no se han estudiado mediante la técnica de ocultación estelar, por lo cual también estaría muy bueno si podemos comenzar a observarlos de esta forma. Para asteroides con amplitudes muy bajas, como es el caso de Alain, va a ser extremadamente necesario observarlos desde Casleo y Dólar Grande para poder obtener datos de calidad, dada la amplitud bajísima que tiene. Se necesita o bien un telescopio de mayor diámetro o, bueno, un cielo también un poco más estable y, bueno, con más noches buenas para observar. Y para asteroides de periodo más largo, como fue el caso de Adelaide, estaría buenísimo si podemos coordinar observaciones con otros observatorios, ¿sí? Que estén en el hemisferio opuesto, para, bueno, poder mostrar el periodo completo. Para Roma, Saoda y Vigigera, obviamente vamos a seguir observándolos, pero podemos seguir exclusivamente con Bosque Alegre, sin ningún problema. Y bueno, entonces sí, consideramos importante resaltar el hecho de que hasta el momento el único asteroide que tiene un modelo 3D de toda nuestra muestra es Vigigera, ¿sí? Por lo tanto, es muy necesario continuar aportando datos de curvas de luz para concluir el resto de los modelos. ¿Y cuál es la fortaleza de nuestras observaciones, tanto en el proyecto Lucy como en el proyecto Gaia? Que actualmente hay pocos telescopios de 1,5 metros de diámetro, lo cual es muy importante, que tengan tiempo disponible en nuestro hemisferio, ¿sí? Y que resulten útiles para obtener las curvas de luz con precisión, ¿sí? Que puedan ayudar a determinar el modelo sin meter ruido, ¿sí? Entonces, bueno, este hecho de contar con un telescopio grande, como es el de Bosque Alegre, es un hecho que debemos sí o sí explotar. Y bueno, obviamente esperamos a la vez continuar con las colaboraciones, tanto con el proyecto Lucy como con el proyecto de la gente de Polonia. Así que bueno, gracias a todos y eso ha sido la tesis. Le agradecemos entonces a Milagros. Aplausos, aplausos. Bueno, ahora el tribunal pasa a darle la devolución a Milagros y luego abrimos las preguntas al público en general. Bueno, Mercedes. Bueno, para comentarles que tuvimos esta mañana una reunión con Milagros, todo el tribunal, y hemos comentado y discutido el trabajo, por lo cual de mi parte no queda ninguna pregunta, solo decir que consideramos que ha sido un excelente trabajo, no solamente por su aporte observacional y por todo lo que he aprendido, desde cómo planear una noche de observación hasta cómo reducir los datos, sino por el análisis y el aporte científico que ha realizado. Así que de mi parte es lo que tengo para decir, solamente resta felicitar a Milagros. Bueno, y de mi parte también, ya hablábamos los tres, y también felicitarla porque el trabajo está muy bien escrito, y bueno, y la presentación también fue muy buena, así que felicitaciones nuevamente. Bueno, yo soy juez y parte en esto, así que no me atrevo a decir demasiado. No obstante, me gustaría poner de manifiesto el hecho de que bueno, se han obtenido resultados originales, bien, que es más de lo que se pide para un trabajo final de licenciatura. Se ha utilizado el telescopio de Bosque Alegre, ¿sí? Hay que recordar de que esta es una herramienta que tenemos a disposición nosotros, bien, y que se invierte mucho esfuerzo a nivel observatorio para que este sistema de observación se mantenga funcionando. Y bueno, acá tenemos en este trabajo final uno de los frutos de ese esfuerzo que hace el observatorio, por un lado.
En cuanto al otro punto que quería resaltar, es que, bueno, Milagros ha adquirido, ¿no es cierto?, todos los rudimentos necesarios para las observaciones astronómicas, ¿ok? De ahora en más ella tranquilamente puede encarar sus observaciones sin ninguna asistencia. Así que, bueno, muy orgulloso por todo esto. Gracias. Felicitaciones. Gracias. Bueno, abrimos al público en general si quiere hacer alguna pregunta. Solamente ahí encienda su micrófono y, bueno, realice la pregunta que quiera. Bueno, estamos tímidos. A ver, estamos tímidos. ¿Hay alguien por ahí que quiera preguntar algo? A ver, ahí vamos. Ahí el Seba pregunta algo por chat. Son 2 noches de observación distintas, ¿sí? Creo que era azul y verde, corresponden a 2 noches de observación diferentes. Hola, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Ahí vuelvo. Hola, soy René, soy uno de los directores de este trabajo. Quiero felicitarla a Milagros por todo este esfuerzo que ha puesto en esta última parte del trabajo. Cuando se me invitó a participar de este trabajo el año pasado, me gustó el tema, pero lo propuse y junto con Walter aceptamos dirigirla. Y creo que comparto la opinión de Walter de que ha hecho un excelente trabajo y tenemos mucho trabajo por delante en el futuro. Así que mis felicitaciones a Milagro y a Walter también, por supuesto, por esta dirección a distancia nuestra, por lo tanto. Gracias. Y nada más, felicitarte, Milagro, por este excelente trabajo y, bueno, esperar que en el futuro podamos seguir trabajando juntos. Sí, gracias. Bueno, si ya no hay más preguntas del público en general. No, ahí hay una. A ver, ¿qué? No es una pregunta, es un comentario. Gracias. Bueno, le paso la palabra entonces al tribunal para que ahí dé su veredicto final. Bueno, creo que los 3 estaríamos de acuerdo en decir de que ha sido un excelente trabajo, como ya dijimos, y que se merece, por supuesto, un 10 y todas nuestras felicitaciones. Bueno, gracias a todos. Bueno, no sé si me dejan decir unas palabrillas para terminar. Sobre todo, bueno, a mi familia, que está ahí en la cocina, mamá y papá, que me acompañan siempre, desde que soy muy chiquitita, en todo lo que quiero hacer, siempre están los 2 ahí fijos. Bueno, obviamente a René y a Walter, que fueron 2 directores excelentes, que estuvieron siempre que lo necesité. Y bueno, hay un montón de gente acá que me encantaría agradecer, a toda la gente del Gora con la que estoy trabajando ahora, justamente en rotación de asteroides, con la que también he aprendido muchísimo en todo este tiempo. A todos mis amigos y amigas que me bancaron desde la secundaria, a las chicas que andan por ahí, a todos de la facu también, a Sofi, que me fuma casi todos los días, a mi familia en general también, que siempre ha estado conmigo. También estaba por acá toda la gente de Patín, con la que comparto básicamente la mayor parte de mi tiempo. Están Rodri, las chicas, así que, bueno, al team también, con el que, bueno, por ahí yo no soy la que más tiempo pasa en el OPSE, pero siempre que he necesitado apoyo para algo bueno o alguna crisis, siempre ha estado alguien ahí en la sala de estudiantes para acompañarme. Así que, bueno, gracias a todos los que están siempre. Le agradecemos entonces Milagros, un aplauso para la licenciada Milagros. Bueno, Milagros, ahí te dejamos tranquila y bueno, si querés ahí ya dejar de grabar, ahí ya estamos todo listo.
Y vos quedate chateando Bueno, tranquilo con la muchas gente. gracias a todos. Felicitaciones.